El pathfinding cooperativo es un método para abordar problemas de planificación de rutas en sistemas multiagente. Los agentes deben encontrar rutas sin colisiones a diferentes destinos, teniendo en cuenta la información de las rutas de los otros agentes para así cooperar para llegar a su destino. En este trabajo vamos a presentar dos tipos de algoritmos de pathfinding cooperativo: centralizados como Continuum Crowds y Direction Maps, y descentralizados como Flocking y una variante de Priority Planet. Realizaremos un breve análisis de ellos y compararemos sus pros y contras. Además, realizaremos un breve análisis de optimalidad de estos teniendo en cuenta restricciones temporales. El primer algoritmo para el problema de pathfinding cooperativo que vamos a analizar es conocido como Continuum Crowds, y se trata de uno de los algoritmos centralizados conocidos para la resolución de este tipo de problemas. Este algoritmo está basado en Continuum Dynamics y plantea algunas características interesantes, como una navegación global con obstáculos que se desplazan, como pueden ser personas o vehículos, resolviendo el problema efectivamente y además sin la necesidad de una evasión de obstáculos explícita. Tras esta breve introducción al algoritmo, plantearemos un modelo matemático de dinámicas de masas. Este modelo parte de una serie de observaciones que culminan en 4 precisas hipótesis. Estas hipótesis consisten en lo siguiente: cada persona o agente trata de alcanzar un objetivo geográfico concreto. La gente se mueve a la máxima velocidad posible. Esto se puede expresar como el campo de máxima velocidad F, de forma que una persona en la posición X moviéndose en dirección Z tiene como velocidad la fórmula expresada en la diapositiva. Existe un campo de disconfort G, de forma que siendo todo igual, la gente prefiere estar en el punto X al X' si G de X' es mayor que G de X. Y finalmente, sea M mayúscula el conjunto de todos los caminos desde X a algún punto en el objetivo, asumiendo que el campo de velocidad F, disconfort G y objetivo G mayúscula son fijos, una persona en la localización X tomará siempre el camino P perteneciente a M, minimizando la suma de la longitud del camino, el tiempo y el disconfort. Otro algoritmo aplicado al pathfinding cooperativo consiste en los Direction Maps. Estos aprenden sobre el movimiento de los agentes en el mundo. Esta información es posteriormente utilizada para producir cooperación implícita entre agentes. Esta aproximación es menos cara y tiene mejor rendimiento que gran parte de los algoritmos cooperativos. Los Direction Maps son una estructura de datos compartidas similares a los Flow Fields. Esta contiene información sobre cómo los agentes se han ido moviendo en el mundo y da lugar a una cooperación implícita, como ya hemos dicho, durante el movimiento y planeamiento. Un mapa direccional puede ser utilizado para modificar el proceso de planificación de cualquier algoritmo de búsqueda heurístico. De hecho, se utiliza para cambiar los costes subyacentes de desplazamiento por el mundo en vez de modificar el algoritmo de búsqueda en sí. El objetivo de los mapas direccionales es impulsar el movimiento cooperativo, de manera que un movimiento congruente con el vector de dirección es impulsado, mientras que un movimiento en dirección contraria quedaría apartado. A continuación veremos Flocking, el cual es un modelo descentralizado que toma su inspiración en la naturaleza. Ahí, cada miembro de una bandada es un individuo y sus decisiones son basadas en un conjunto de reglas y observaciones simples. Kirk Reynolds propuso en 1986 por primera vez un conjunto de 3 principios necesarios para la emulación de este comportamiento. Estos son cohesión, que es tratar de quedarse en la proximidad del resto de agentes; separación, evitar colisiones con agentes cercanos; y, finalmente, alineación, igualar la velocidad y dirección general de otros agentes en la bandada. Dentro de un sistema de flocking, todos los agentes tienen un límite en lo que pueden percibir. Esta limitación normalmente es llamada la red de proximidad. Podemos pensar en ello como si fuera un radar de rango limitado. Este rango puede ser impuesto artificialmente, pero de igual manera la gente no sabrá de la existencia ni podrá interactuar con otros agentes fuera de su alcance. Si todos los agentes tienen el mismo rango de detección, podemos tratar el sistema como un grafano dirigido, lo cual nos ayudará a la hora de establecer la geometría de la bandada y usar algoritmos de consenso para la velocidad y dirección. Para poder obtener algún tipo de orden espacial como el que se encuentra en bandadas de aves, podemos visualizar el sistema como si fuera una estructura hecha de enrejado. En este enrejado, la separación entre los puntos debe ser idealmente igual, y no es necesario que todos los puntos conecten de manera que el enrejado sea regular. Con este método podemos calcular su deformación comparando con un enrejado que sí sea regular y que tenga la forma que deseamos. Para corregir estas deformaciones existen funciones colectivas potenciales.
El objetivo de ellas es reducir el coeficiente de deformación tomando ciertas medidas, como en este caso sería cambiar la velocidad o dirección en la que se dirige un agente. Los diferenciales de velocidad resultantes tienen solamente el objetivo de prevenir la deformación y fragmentación de la bandada, es decir, no se utilizan para guiar a la bandada como grupo. En cambio, para mantener la cohesión dentro de la bandada, debemos tener en cuenta la velocidad relativa de los agentes y establecer un consenso para mantener así la geometría de la bandada y evitar fragmentaciones en ella. Una posible manera de asegurar esto es utilizando la matriz laplaciana de la red de proximidad. Gracias a la conectividad algebraica de un grafo, el segundo valor propio más pequeño, sabemos que la velocidad de convergencia de un protocolo de consenso lineal es igual al segundo eigenvalor mayor que 0. Sabiendo que es posible llegar a un consenso, se pueden aplicar diferentes reglas repetidamente hasta que todos los valores para cada uno de los agentes converjan. En este caso, los valores a consensuar vendrían siendo velocidad y dirección. A continuación explicaremos el comportamiento de la versión centralizada de Prioritized Planning. Hacer esto nos ayudará a familiarizarnos con el algoritmo antes de tratar con su versión distribuida. Este algoritmo, en su forma centralizada, itera sobre los robots 1 a n, siendo n el número de agentes a tener en consideración. Antes de la ejecución del algoritmo, cada agente tiene asignado un número de prioridad que es único para él. Según el algoritmo itera, los agentes verán las rutas óptimas con más prioridad como obstáculos a evitar. Esta ruta óptima se puede calcular de diversas maneras, pero frecuentemente se utiliza el algoritmo A estrella o una de sus modificaciones que trataremos en el siguiente apartado. Si una de las rutas no existiera, entonces la ejecución falla. Nótese que esto no quiere decir que no exista una ruta con la que los agentes pudieran alcanzar su punto. El resultado del algoritmo es altamente dependiente del orden de ejecución. En 2012 se presentó una versión descentralizada. Esta versión genera las mismas respuestas que su contraparte centralizado. En ella los pasos iterativos se sustituyen por comunicaciones entre agentes. En el primer instante todos los agentes comienzan a calcular su ruta óptima. Cuando un agente acaba, este comunica su ruta óptima a aquellos agentes de menor prioridad, quienes si encuentran un conflicto empiezan el cálculo de nuevo tomando las rutas de agentes con mayor prioridad como obstáculos. Esta comunicación puede resultar prohibitiva dado que en sistemas con un gran número de agentes el pico en comunicación puede ser de n-1 en un solo instante. Como hemos ido viendo durante la presentación, el objetivo del pathfinding cooperativo consiste en encontrar caminos que no interfieren para que cada agente sea capaz de llegar a su objetivo sin problemas. Hemos analizado múltiples aproximaciones al problema y hemos realizado una simple implementación en NetLogo. Ahora vamos a hablar sobre la optimalidad y la relevancia de esta en el pathfinding cooperativo. Como también hemos comentado anteriormente, conviene recordar que cuando el problema del pathfinding con un solo agente, un algoritmo A estrella es más que suficiente para resolver el problema sin mucha complicación, pero al introducir múltiples agentes esto se complica. El pathfinding cooperativo se ha convertido en un campo muy relevante, concretamente en el mundo de los videojuegos. Desafortunadamente se ha demostrado que resulta complicado en un espacio polinómico el cómputo de múltiples caminos sin conflictos, incluso sin obstáculos. Bien, partiendo de A estrella como algoritmo, se pueden aplicar varios métodos. Nosotros presentaremos el método de descomposición de operadores, donde en vez de evaluar para cada unidad de tiempo el movimiento de todos los agentes, cada agente será evaluado independientemente. Para ello debemos acompañarlo de una buena heurística si queremos que el ahorro sea exponencial. Tras casi 10 minutos de presentación sobre el pathfinding cooperativo, llega el momento de sacar conclusiones. El problema de pathfinding cooperativo es uno complejo con un gran repertorio de soluciones distintas y ninguna de ellas ofreciendo una respuesta definitiva a todos estos problemas. Esto es debido a los compromisos entre escalado en complejidad temporal y de la optimalidad a la hora de encontrar soluciones. En este trabajo hemos cubierto 4 de los algoritmos más populares para el pathfinding cooperativo en el mundo del desarrollo de videojuegos, y hemos enumerado sus ventajas y desventajas a la hora de su implementación. También hemos comparado las dos grandes familias de algoritmos que engloban a estas soluciones, las centralizadas y distribuidas, y señalado los problemas que desarrolladores de videojuegos deberán tener en cuenta a la hora de seleccionar cuál utilizar. Para ilustrar esta comparación hemos descrito la implementación simple de un algoritmo descentralizado, Flocking, y otro algoritmo centralizado, Path Planning clásico. Finalmente, hemos visto cómo la optimalidad de los resultados ofrecidos puede suponer un problema en una ejecución a tiempo real
debido a su complejidad y los pasos que se han tomado para solventarlo.